Vamos a comenzar la sesión informativa el día de hoy. Mi nombre es Ofer Ruiz, yo soy asesor educativo para Education and Migration Services Australia. Soy el director de EMSA, Education and Migration Services Australia. Ahorita le voy a hablar en relación a quiénes somos como agencia. También soy el director de Vive, Estudia y Trabaja en Australia. Es el portal informativo donde pueden conseguir toda la información de visados, requisitos, becas, en relación a todo de Australia. Es casi que la matrix de toda la información en relación a Australia, sus visados, el por qué y cómo homologar las profesiones en Australia. Ahí están todos los requisitos también viables para poder y qué pasos necesito hacer para poder convalidar siendo ingeniero, arquitecto, contador, fármaco. Hay de todo. Ahí tenemos, es un portal bastante grande, bastante completo que hemos realizado para que los estudiantes tengan acceso directo a la información de primera mano. También representamos varias universidades de Australia. Ahorita vamos a explicar el por qué es importante que una agencia tenga convenios directos con las universidades australianas y qué es la diferencia de las otras agencias el representar universidades de Australia. Y bueno, ahora te cedo la palabra a ti, Edgar, para que le expliques a los chicos qué es Austrade. También que explicarle un poco qué hace Australia en Latinoamérica y las razones digamos, explícale todo lo que es Austrade y todo lo que hace la embajada, tanto aquí en México como en Colombia, Argentina, Perú. Explícale un poco y también explícale un poco de tu jefe que está aquí en la Ciudad de México y introdúcete tú mismo. Claro que sí. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar en esta sesión informativa que está organizado aquí SOFE. Es siempre fantástico poder estar directamente en contacto con los estudiantes interesados en ir a estudiar en Australia. Mi nombre es Edgar Sánchez y soy director de educación en Austrade, en la Ciudad de México. Austrade es la agencia del gobierno australiano que se encarga de la promoción de la educación a nivel internacional. Tenemos en América Latina oficinas en la Ciudad de México, en Bogotá, en Lima, en Santiago, en Buenos Aires y en Sao Paulo. Y desde estas 6 ciudades damos cobertura a todos los países de la región. Cada una de esas oficinas está dirigida por un consejero comercial o Trade Commissioner que tiene a su cargo diferentes sectores productivos y bueno, un sector productivo que es común en toda la región es el tema de educación. Como ustedes saben, la educación es muy importante en Australia, dado que es la tercera exportación más importante del país. Australia recibía hasta antes de la pandemia más de 600,000 estudiantes de todo el mundo en un año, lo cual convertía al país, ya ahí estaba disputándose el tercer lugar junto con Francia respecto a la cantidad de estudiantes que llegaban de todo el mundo. Efectivamente, bueno, llegó la pandemia y sabemos que pues, las cosas tuvieron que cambiar y es un gran gusto saber que, bueno, a partir del mes de diciembre, el país empezó a abrirse poco a poco para recibir de vuelta a los estudiantes internacionales. El último estado que se abrió fue el estado de Western Australia, que ahora apenas el día 3 de marzo volvió a abrir sus puertas para estudiantes internacionales. Pero bueno, en conclusión, Austrade es la agencia de gobierno australiano responsable de la promoción de la educación en todo el mundo. Y el consejero comercial que está basado aquí en México, que es Craig Ford, es a su vez el responsable de educación para toda América Latina. Así que bueno, cualquier duda que ustedes puedan tener, los invito a contactar directamente a mis colegas en las ciudades que les comenté anteriormente o bien dirigirse con Craig Ford, que es el director para toda la región. Muchas gracias, Edgar. Vamos a pasar ahora un poco. La dinámica va a ser un poco donde tú confirmas cierta información que yo te voy cediendo, Edgar, en relación a cuáles son los estándares que debe de cumplir las agencias. En este caso, nosotros somos una agencia australiana, nacida en Australia, y nuestra vía o nuestro formato es agencia educativa y migratoria. Somos agencias duales, hacemos los dos procesos. En nuestro caso, tenemos oficinas físicas en la ciudad de Melbourne, Brisbane, Gold Coast y Adelaida.
El head office de nosotros queda en la ciudad de Brisbane. Para Latinoamérica tenemos oficinas también físicas aquí en la Ciudad de México y en la ciudad de Bogotá. En Asia ahorita tenemos sedes en Filipinas, ya abrimos Indonesia y ahorita vamos a abrir Vietnam. Aquí caemos en la parte un poco de las certificaciones. ¿Cómo saber que una agencia es validada o una agencia es, voy a decir, respaldada, pero en verdad, cómo una agencia consigue las certificaciones y que le da más fuerza o más credibilidad en la parte de la asesoría? En nuestro caso, tenemos la certificación como agentes educativos. En mi caso, la mía es I024 como agente educativo. Esto me hace o me ayuda a poder representar en nombre de las universidades, de los colegios, de las instituciones, digamos, todos sus programas y beneficios, etcétera, sus procesos para Latinoamérica. En la parte de como agentes migratorios, ahí le dejé nuestro número MARA. El número MARA nos certifica en la parte de las asesorías migratorias y nos apoya, nos convalida como agentes en esa parte para las asesorías migratorias. Entonces, aquí quiero que, antes de pasar, nuestro portal web, el principal es msaus.com y el portal, como les dije, informativo es Vive, Estudia y Trabaja en Australia, donde van a conseguir mucha información en relación a todo el proceso. Ega, en esta parte quiero que me ayudes un poco a que nos indiques o nos confirme la información en relación a qué hace una agencia más confiable, qué lo hace confiable para los estudiantes puedan decidirse por una o por otra agencia. Por supuesto, ese es un tema súper importante, dado que decidir estudiar en el extranjero no es una decisión sencilla, es una decisión que básicamente va a determinar el resto de nuestra vida profesional y posiblemente nuestra vida personal también en ese sentido. Entonces, la recomendación que hacemos por parte del gobierno de Australia es asesorarse de expertos que aparte sean organizaciones serias, que sean respaldadas, que sean conocidas y reconocidas, que nos den la tranquilidad que el trabajo que voy a hacer, la inversión que voy a hacer, va a estar protegida, va a estar en buenas manos en ese sentido. Ya sea que ustedes se acerquen a un agente de educación o a un agente de migración, que en este caso, bueno, EMSA ofrece los dos tipos de servicio, es súper importante que se aseguren que estas agencias están certificadas de alguna manera, que las personas que trabajan en ellas están certificadas. Efectivamente, como tenemos aquí en esta diapositiva, en este slide, ahí ustedes pueden encontrar los códigos o los números que certifican que se trata de un agente que conoce, que sabe el proceso, que ha sido entrenado con toda la información correspondiente y que además legalmente puede hacer el tipo de asesoría. Muchas personas me preguntan o nos preguntan a mis colegas en Austrade, ¿por qué debemos utilizar a un agente de educación? ¿No será mucho más fácil si lo hago yo directamente con la universidad o con el colegio que me interesa estudiar? Y pues, por supuesto, siempre es una opción poder hacer el trámite uno de manera personal, de manera directa. Sin embargo, hay dos situaciones que vale la pena considerar. Uno, es que la primera es que muchas instituciones realmente no tienen la capacidad o el tiempo para poder dar asesoría al nivel que se requiere a un estudiante internacional, por lo cual entonces podemos tener tiempos de respuesta muy, muy prolongados en ese aspecto y la verdad es que te desanimas al final del día. Y por otro lado, también algunas universidades están así directamente, contacta a un agente de educación para que puedas tener una asesoría completa. Un agente de educación te va a ayudar a escoger una universidad, te va a ayudar a ver información de los programas académicos, te va a proveer información actualizada sobre costos de los programas, sobre requisitos para la visa, te van a ayudar también inclusive en cuestiones de tu seguro de gastos médicos, te orientan sobre cómo vivir, te van a dar algunas ideas de por qué, de cómo puedes encontrar un trabajo en Australia. En fin, son muchas cosas. Es un proceso que te lleva de la mano desde el día 1 hasta el final. En Australia se tiene la idea, se tiene la convicción que la experiencia educativa empieza desde antes que tú hayas pisado Australia. La experiencia educativa empieza desde que tú te contactas con un agente de educación para que te pueda dar esta información, este acompañamiento que tú requieres y que tengas la confianza que
estás en buenas manos, escoges un buen programa y que además ya se va a hablar también de la parte financiera, que es súper importante, que tengas la tranquilidad que tu dinero está seguro y está bueno, ni siquiera en buenas manos, porque los agentes no van a ver ese dinero, ¿ok? Eso es súper importante. Y una cuestión más, y es que este acompañamiento no tiene un costo para los estudiantes. Entonces, y si tú lo hicieras directamente con la universidad, tampoco es que te vaya a salir más barata la colegiatura, el tuition, es exactamente el mismo precio en ese sentido. Sin embargo, la sugerencia es siempre háganlo a través de un agente de educación que esté certificado. Aquí me adelantaste casi toda la parte de esta lámina, Edgar, te doy las gracias. Pero bueno, en relación al por qué, aquí estoy explicando lo que decía Edgar. Nosotros básicamente somos representantes de las instituciones educativas, tanto institutos, colegios o universidades. Nuestra labor es hacer que ustedes lleguen con buenos términos, que el proceso de visado se dé en buenos términos, que el arribo de ustedes en destino sea siguiendo un acompañamiento. El tener un convenio con una universidad yo creo que es muy difícil para las agencias. Las agencias que tenemos convenios con las universidades australianas ya es un logro bastante bueno, porque ya le comprobamos a la universidad que tenemos todas las herramientas para poder hacer todo el proceso en buenos términos. Desde los descuentos, la aplicación de beca, el mes pasado tuvimos una aplicante de México y le dieron el 50% de beca en la Universidad de Tasmania University. Entonces, aquí nuestro logro más óptimo siempre es tratar de darle todos los mejores beneficios que los mismos proveedores educativos nosotros representamos. O sea, darle lo mejor de los productos que vendemos en realidad. Y como lo dijo Edgar, y es muy, muy importante y siempre hago énfasis, los pagos siempre tienen que ser directamente al colegio o a la universidad, al instituto educativo. Cuando una agencia le pide que le hagan los pagos a las cuentas directas de la agencia, ya se está saltando uno de los protocolos, que es hacer el pago directamente al proveedor educativo. Entonces, en eso nos tratamos de llevar muy de la mano con los estándares australianos, porque tenemos que garantizar que los convenios con las universidades, los institutos y los colegios se mantengan por el buen comportamiento como agentes. Entonces, por otro lado, la vasta experiencia, en mi caso, yo viví 11 años en Australia, soy ciudadano australiano, pasé por el mismo proceso que ustedes, comencé con un curso de inglés, luego hice mi maestría y luego hice mi doctorado, pero pasé por el mismo proceso de principio a fin. En mi caso también me certifiqué, estudié la parte de derecho migratorio y también estudié lo que son las certificaciones para ser agentes educativos. Entonces, en mi caso, o en nuestro caso como agencia, tratamos de primero analizar si el aplicante tiene los requisitos, cuál es el perfil académico, cuál es el perfil laboral, qué tiene, cuál es, en el caso si tiene el inglés, si no tiene el inglés. Dependiendo en base al análisis de perfil, es que nosotros comenzamos a darle opciones, porque no todos los programas se adaptan al perfil del aplicante, porque no todos tienen igual el mismo plan de mediano y corto o largo plazo en Australia. Entonces, es muy importante que también tengan los ojos o, una segunda opinión de lo que va a ser Australia, más allá de la información que ustedes vayan recaudando, alguien que le explique, lo más óptimo que le explique a alguien que haya vivido en Australia, que haya trabajado en Australia, que haya estudiado en Australia. Esta parte es bastante importante porque se lo hace de primera mano, no buscando un libro que le diga Sydney no es la capital de Australia y el otro no. La idea es que ustedes también tengan una información de primera mano de las ciudades, de los programas, de las universidades, del ranqueo, de las becas, etcétera, que se conozca de cabo a rabo todo el marco de los procesos como con la visa de estudio. También, y esto es importante, muchas agencias omiten esta parte, y es el acompañamiento de principio y al finalizar y durante, inclusive hasta si se quieren quedar en Australia, también que le hagan ese acompañamiento. El tener oficinas físicas en Australia ayuda a que el estudiante se vea acompañado, ya sea para su plan a corto
a mediano o a largo plazo, pero el acompañamiento es muy importante y sirve para cumplir las responsabilidades, porque como agentes nosotros también tenemos obligaciones con ustedes. El principio o la obligación más óptima es el acompañamiento de principio a fin y con no cobrándole por este acompañamiento. ¿Tienes algo que agregar en esta información, Edgar? Ya nada más, Ofer. Muchas gracias. Perfecto, seguimos. Aquí caemos con la visa de estudio. Básicamente la visa de estudio es la visa que me permite ir a Australia a estudiar. Para poder tener acceso a una visa de estudio, básicamente lo mínimo que debería tener el curso son de 3 meses. Eso es lo mínimo como para poder aplicar a una visa de estudio. Segundo, que digamos, el programa que vaya con el cual esté aplicando tenga un código. El código CRICOS en español, en inglés el código CRICOS. Sin código o sin codificación, este programa no es apto o no es viable, no es elegible para poder hacer la visa de estudio. Hay una sola visa de estudio, es la visa subclase 500, no hay más desde el 2016, ya no hay otras categorías de visa, es una sola visa, visa 500. Lo general es que la visa te permite estudiar y trabajar 20 horas durante el curso, tiempo completo durante las vacaciones. Al día de hoy, y esto es temporario o temporal, hay una excepción a la norma que el primer ministro concedió a los estudiantes internacionales a poder trabajar tiempo completo. Esto debido básicamente a que hay un déficit, hay una crisis de mano de obra no calificada o mano de obra casual y no casual también. El mercado laboral de Australia está colapsado. Hace falta estudiantes internacionales que ayuden con el progreso o ayuden a cubrir el déficit de esta mano de obra que no está siendo cubierta porque no hay quien la haga. Entonces, ciertamente 2022 es un año magnífico para los estudiantes internacionales porque la empleabilidad está en su más alto apogeo y va a estar así porque inclusive 2020, 2021, uno de los pocos países que tuvo crecimiento del PIB fue Australia. Este crecimiento se va a seguir dando porque ahorita el oro está en su mejor apogeo, el gas está en su mejor apogeo, el carbón está en su mejor apogeo. Económicamente hablando, Australia está bastante fuerte, bastante robusto y la empleabilidad ahorita está en una buena situación. Digamos, esto lo digo como para darle confianza a ustedes que si su idea es poder ir a Australia y si verdaderamente voy a poder trabajar durante el curso de inglés o el curso lo que sea, la respuesta es tienes un alto nivel de poder conseguir empleo porque empleo hay. Ahorita vamos a hablar en relación al mercado laboral en Australia. Y por último, en la parte de la visa de estudio, tal cual como lo decía Edgar, ideal sería que los estudiantes estén acompañados. El acompañamiento, más allá que lo hagan con EMSA o no lo hagan con EMSA, la idea es que traten de asesorarse lo mejor posible para subir el nivel o el porcentaje de éxito en su visa. Los procesos de visa ahorita vamos a explicar de cada uno de los países cómo están los assessment levels para cada uno y todas esas cosas, pero lo importante, y esto tómenlo como punto crítico, es que si se deciden hacer o aplicar una visa de estudio, traten de hacerlo bien asesorado, cumpliendo todos los requisitos, tratando de estar muy seguro de por qué, para qué y cómo y qué, respondiendo a todas las preguntas. Si ya tienen respuesta a todas sus preguntas, entonces ya háganlo con confianza, pero la idea es que estén acompañados. Aquí caemos un poco del por qué Australia. El por qué Australia es algo que, bueno, ya le he respondido mucho, pero básicamente es, uno, porque los estándares de vida en Australia pues son uno de los mejores. Para mí, en 11 años, puedo decir, yo he vivido en varios países, puedo decir que Australia es mi segundo o casi primera casa, porque el tiempo que viví en Australia fue muy óptimo, fue bastante bueno, lo que es el clima, la gente en Australia, la diversidad cultural de Australia. Australia casi tiene un 40% de diversidad, o de multiculturalidad. La multiculturalidad en Australia se vive y se siente.
Estar en Australia significa que el novio, la novia, el cuñado, el suegro, por algún lugar tienes una relación con un extranjero. Entonces, en Australia, básicamente todos somos extranjeros. De alguna u otra manera, sea de primer grado, segundo grado, abuelos, tíos, pero siempre hay una conexión. Ser extranjero en Australia es ser parte de Australia, básicamente. ¿Cómo nos miran nosotros los latinos? Nosotros somos minorías en Australia. Nosotros no llegamos casi, yo creo que ni a un 1% de la población de Australia. Entonces, el Latinoamérica, el decir soy latinoamericano, soy latino, para mí, en mi caso, lo viví muy bueno porque decir soy latino, ellos me preguntaban mucho de dónde soy y no sabían ni siquiera dónde quedaba mi país de origen. Entonces, había que explicarle todo en relación a mi país, pero siempre con digamos, una visión positiva de lo que es ser latino en un país extranjero. El nivel académico, la educación como un producto de exportación, tal cual como lo decía Edgar, es el tercer producto de exportación de Australia. Por ello, los estándares del producto, educación, cada día se optimiza y se va creciendo, van innovando, van aumentando la oferta de programas educativos que Australia ofrece, porque es un producto de exportación. Ser o estar graduado de una universidad australiana o de una institución australiana es sinónimo de que en cualquier parte que ustedes, si se regresan a país de origen, puedan decir, estudié en Australia. Ya ese certificado es un sinónimo de peso en su currículum vitae. ¿Quieres agregar algo en esta lámina, Edgar? Sí, Sofe, rápidamente mencionarles, ahorita que estabas hablando de los temas de la mano de obra y todo ese tipo de aspectos, algunos de los cambios positivos que trajo la pandemia en este aspecto y que beneficia a los estudiantes internacionales, tiene que ver, por ejemplo, con que tú puedes trabajar desde que llegas a Australia en este momento. Normalmente tú podías buscar un trabajo y empezar a hacerlo hasta que empezaba tu programa académico. Ahorita realmente con esta escasez de mano de obra que estaba comentando Sofe, tú puedes trabajar pues casi desde que te bajas del avión, ¿no? También se han flexibilizado el número de horas que puedes trabajar en Australia. Normalmente un estudiante podía trabajar 20 horas por semana, 40 en una quincena. Ahora, dependiendo del estado, de la región, puedes trabajar más horas en ese sentido, siempre, por supuesto, teniendo en cuenta que tu principal actividad va a ser la académica. Hay también algunos otros cambios permanentes que nos permiten ahora también tener la experiencia de poder, ya una vez que hayamos obtenido nuestro grado académico, para permanecer en el país, para poder trabajar en nuestra área de especialidad, ya no en un trabajo de estudiante. Y esto puede ser un immigration pathway, que bueno, Sofía ya les podrá contar mucho más porque él es el experto en estos temas. Respecto a la calidad de vida, efectivamente, como comentaba Sofía, al ser Australia un país multicultural, esto ha hecho que el país sea abierto a todas las maneras de pensar, a todas las religiones, a todas las formas de vida en este aspecto. El país está creando su propia identidad cultural como nación en este crisol de lo que aportamos cada uno de las diferentes nacionalidades que llegan al país, más los australianos que están por allí ya desde algún tiempo, y por supuesto con los aborígenes que tienen un peso muy importante en el país en este momento. Ustedes también saben, algunos de ustedes seguramente lo han visto a través de diferentes publicaciones, los niveles de vida en el país son muy elevados en términos de seguridad, en términos de resiliencia urbana, en fin, pueden ustedes tener acceso a excelentes servicios públicos, transporte, salud, etcétera, etcétera, parques, recreación, etcétera, como parte de este paquete que se llama Australia, ¿no? Si vamos a estar estudiando, queremos invertir en el país 2 años, 3 años, 4 años, qué mejor que también puedas disfrutar no nada más de la universidad, sino también poder disfrutar de los beneficios que nos da un país como Australia. Justamente, Edgar, y aquí caemos en la parte y confirmando un poco
de cómo está la empleabilidad y cómo están los salarios. Australia goza del segundo salario mejor del mundo después de Noruega. Actualmente, al día de hoy, el salario mínimo en Australia es de $20.33 la hora. Ciertamente, si se va un poco al mercado laboral, nadie gana tan poquito. La mayoría gana por encima del salario mínimo, pero hacerle entender un poco de cómo son los salarios mínimos de los trabajos casuales, por ejemplo. El salario mínimo, por ejemplo, en Canadá, para hacer un poco de contraste, el salario mínimo en Canadá va desde los 11 a $16 la hora. Australia tiene muy por encima en el caso del salario de Canadá, salarios de Norteamérica, salarios de Inglaterra. Gozamos del segundo mejor salario del mundo. Eso para mí es algo muy importante porque confirma que la alta empleabilidad y los salarios van a ser salarios de primer mundo. Por otro lado, los planes de pago están un poco más tirando a la parte de cómo se hacen los pagos. En Australia, por ejemplo, si son, dependiendo de los programas, ahorita vamos a explicar un poco de los programas, pero los programas pueden ser pagados ya sea trimestral, cuatrimestral, semestralmente. Normalmente no vas a pagar un programa completo de un año. En este caso, aquí caemos un poco con lo de los planes de pago. Inclusive hay instituciones como TAFE Queensland que también está ofreciendo planes de pagos mensuales para algunos estudiantes que quieran aplicar a programas de inglés y quieran pagarlo por meses. Entonces, TAFE es uno de los proveedores públicos del sistema de educación pública de Australia que también está ofreciendo planes de pago. En otros destinos normalmente piden el full pago del programa. Australia tiene esa bondad de concederles a los estudiantes internacionales el poder dividir los pagos, ya sea trimestral, cuatrimestral, inclusive mensualmente, como lo hace TAFE Queensland. Aquí caemos un poco de las ciudades, y esto es algo que me preguntan a cada rato, ¿cuál es la mejor ciudad para irse a estudiar en Australia? Bueno, Sydney es la ciudad más grande de Australia, no es la capital de Australia, pero es la ciudad más grande de mayor población de Australia. Cuestiones positivas de Sydney es la alta empleabilidad, pero también hay otras ciudades que también tienen alta empleabilidad. Las cosas malas de Sydney son el alto costo de vida, lo que es vivienda y transporte. Es una ciudad con una de las ciudades más costosas para usarla como destino educativo. Básicamente, si ustedes tienen un presupuesto bastante elevado, un presupuesto bastante holgado en relación al monto, bueno, Sydney sería un destino fabuloso en términos de como ciudad bastante cosmopolita. La población es un poco más tirando a lo asiático, porque Sydney es como la capital, es como el Nueva York del Pacífico. Todos los asiáticos con mucho dinero viven en Sydney, porque lo ven como lo más top de los destinos. Ahora, en términos de destino educativo, como somos latinos y estamos con un presupuesto un poco más limitado, en mi caso, yo no tiro un poco mucho para Sydney porque sé que el costo de vida es un poco más elevado, la vivienda, el transporte, el tener que vivir en suburbios un poco más alejado porque sale más económico, se aumenta. Entonces, lo que es Sydney para mí, si verdaderamente su destino es Sydney, go ahead, váyanse, es una ciudad muy preciosa la ciudad, pero tomen en consideración presupuesto. Otra es Melbourne. Melbourne es la capital europea de Australia, es lo más europeizado de Australia. Se dice que en Melbourne hay más café y restaurante que personas. En Melbourne es donde pasa todo, el Open Tennis, el Fórmula 1, el Fashion Week, el final de fútbol de Australia. Donde pasan los mejores eventos es en Melbourne. Cosas malas de Melbourne es el clima. El clima suele ser un poco más frío, un poco más, se puede decir que en un día tienes las cuatro estaciones. Lo que es, si su problema es el frío, bueno, Melbourne va a ser un poquitico esa piedra en el zapato por lo del clima. La empleabilidad está bastante buena, es una empleabilidad bastante llevadera, sale más económico que Sydney. Caemos ahora en el tercero y para mí el favorito de mis ciudades, que es Brisbane. Brisbane en el año 2032 va a ser sede de los Juegos Olímpicos. Ahorita Brisbane le están inyectando mucho presupuesto porque le están haciendo demasiada infraestructura desde ahora. Lo que es la empleabilidad está en su mejor apogeo.
el clima de Brisbane suele ser como, aquí en México suele ser como Guadalajara, lo comparo con Guadalajara. El clima en Colombia puede ser como Medellín, en Quito, en Ecuador pudiese ser como Guayaquil, digo más, en Argentina puede ser como Rosario, etcétera. El clima es bastante llevadero, es un clima un poco más, no voy a decir tropical, pero semitropical. Hay un clima bastante chévere, clima bastante llevadero, y hay muchos proveedores educativos y la competencia en precio en lo que son los programas son mejores porque hay más competencia. Melbourne también hay competencia, pero para mí el que se lleva todas las estrellitas en relación a ciudad es Brisbane, porque el clima es bueno, hay mucha competencia y la rentabilidad es mejor. En términos de costo es más económico que Sydney y Melbourne. Entonces, por ahí ya son puntos positivos. Aquí caemos en zonas regionales. Aquí es donde todo el mundo confunde regionales con pueblitos. Regionales no significa que son pueblos, no significa que es zona campestre. Regionales significa, es un término que se le dio en Australia, aquellas ciudades donde el gobierno australiano le está haciendo enfoque migratorio. Significa ciudades no pequeñas, porque en el caso por lo menos de Perth ya va para los 3 millones de habitantes, Adelaida ya va por los 1 millón y algo, Gold Coast ya va por 680, 660 mil habitantes, Darwin y Tasmania sí son chiquiticas. Ahí sí le comparto que sí son pequeñas. Pero en relación a por qué las zonas regionales, aquí voy a hacer algo un poco salomónico. Si su programa a corto plazo es solamente estudiar un programa, yo le recomendaría, ciertamente, váyanse a una ciudad un poco más grande. Si su programa o su plan a mediano o largo plazo es un poco el aspecto migratorio, tomen en consideración las zonas regionales, porque en las zonas regionales es donde el gobierno australiano está enfocando todo su enfoque migratorio para que esos estados puedan impulsar el proceso migratorio. Pero si de base todavía ustedes no están ready o no están listos para un programa migratorio, el usar zonas regionales, tengan en consideración que ciudades como Adelaida, como Gold Coast y como Perth son económicas. O sea, relativamente, nada es económico en Australia, pero son ciudades un poco más llevaderas en términos de economía. En términos de empleabilidad, suelen tener un poco más de tiempo para los estudiantes, que si por lo menos me voy a estudiar inglés, irme a Adelaida, irme a Perth, voy a durar un poquito más el conseguir un empleo casual. Entonces, tomen la balanza un poco. Si ya estoy en proceso migratorio, estoy pensando en proceso migratorio, go ahead, váyanse a las zonas regionales. Si estoy un poco más en la parte de disfrutar una buena ciudad grande, cosmopolita, con alta empleabilidad, etcétera, váyanse a una ciudad. Aquí un poco más de la mano de saber qué perfil o qué programa, qué perfiles ustedes tienen, qué plan ustedes tienen. En base a eso nosotros les recomendamos, les sugerimos qué ciudades se le adapten mejor a su perfil. En esta parte, ¿quieres agregar algo, Edgar? Sí, por supuesto. Yo creo que muchos de nosotros, inclusive los que trabajamos en el gobierno de Australia, de pronto nos confundimos, nos hizo ruido con este tema de los regional cities, porque ya se imaginaba uno ahí en el outback, ¿no? Perdido en medio de la nada o en un pueblito ahí, una estación de ganado, pero no, para nada. Vale, por ejemplo, comentar que si hablamos de las regional cities, ciudades como Adelaide o como Perth están en el top 10 de calidad de vida a nivel internacional y distan muchísimo de ser un pueblito. Son ciudades hechas y derechas con todos los servicios. Hay otras ventajas que también tienen los regional cities que les quiero decir muy rápidamente y que también se relacionan con el poder trabajar por allí. Comentábamos hace un momento que una vez que hayas concluido con tus estudios, puedes permanecer en el país trabajando 2, 3, 4 años, según lo que hayas tú estudiado, ¿no? Y según en qué región del país te encuentres. Pues bueno, en el caso de las ciudades regionales, que son los que están allí en la pantalla,
existe la oportunidad de que tú puedes solicitar un Second Post-Study Work Stream por 1 año o por 2, con lo cual entonces también tu experiencia laboral en Australia, bueno, se extiende y te da pues más posibilidades de poder continuar con este plan de inmigración si fuera el tema. Justamente se me había olvidado esta parte y es una parte muy importante, gracias Edgar, y es el hecho de que también en los últimos cambios, gracias a pandemia, el gobierno australiano muy sabiamente está concediendo más tiempo a las personas que si quieren hacer un programa de maestría, de doctorado, programa técnico inclusive, se le está dando mayor visado de visa de graduado a aquellas personas que estudien en una zona regional. Ahora bien, aquí hacemos un stop para hacerles saber que los cursos de inglés no son considerados cursos viables para una visa de graduado. Son los cursos de inglés, en todo caso, voy a poner un ejemplo gráfico. A ver, soy a lo mejor ingeniero recién graduado, no tengo inglés, quiero irme primero a estudiar inglés. Recomendaría primeramente entonces irte a una ciudad como Brisbane. Pero si en un futuro quieres aplicar un programa técnico de ingeniería, quieres aplicar un programa de maestría en Australia, súper, váyase a las zonas regionales, porque en las zonas regionales las bondades de todo tipo, bondades en términos a mediano plazo con la visa de graduado y las bondades con la visa el programa de migración calificado te da doble puntos por haber estudiado un curso, una maestría en todo caso, un curso vocacional de 2 años en tu área, en esa zona. Entonces, aquí completamos la parte de ¿qué estudiar primero? Si estudio inglés, si estudio técnico, si estudio una maestría, ¿me voy a una zona, a una ciudad grande o me voy a una ciudad pequeña? Entonces, tomen en consideración todos los diferentes contextos que me hacen decidir por el destino. Aquí caemos súper en la situación en donde no sabemos qué ciudad. Escuché por allá que las zonas regionales me va a dar, si estudio inglés allá, me voy a poder quedar en Australia. No, aquí en este evento estamos rompiendo las falacias o los mitos y leyendas de las zonas regionales y las zonas o las ciudades grandes. Ciertamente, aquí hay que tomar en consideración qué voy a estudiar, cuándo lo voy a estudiar, dónde lo voy a estudiar y todo eso. Entonces, la idea es sumar toda esta información y en base a esta información, nosotros les recomendamos qué ciudades pues sería la más viable. Pasamos un poco a cuáles son los cursos que ofrece Australia. Básicamente, los cursos que ofrecen Australia son 3 sectores. El sector de los hélicos, que son todos los cursos de inglés, llámese curso de inglés general, curso de inglés académico o certificaciones de un examen, por ejemplo, el IELTS, TOEFL, el PTE. Aquí nos preguntan, Sofe, ¿cuál es la diferencia de un curso general y un curso de inglés académico? Vale, el inglés general es básicamente un curso que se le ofrece a un estudiante que no tiene un nivel de inglés. Aquí comenzamos con las bases del inglés hasta llegar a lo mejor con un inglés medio avanzado. ¿Cuáles son las diferencias con el curso de inglés general con el curso de inglés con propósitos académicos? Que el curso de propósitos académicos, para poder ser admitido, ya el estudiante tiene que tener un nivel de inglés. Porque los cursos de inglés con propósitos académicos son cursos que impulsan mucho el nivel estructural, gramatical del inglés. O sea, básicamente es dándole duro a la parte gramatical para poder aumentar tu score, para llegarlo a un nivel universitario. Entonces, eso es un curso de inglés con propósitos académicos. Por último, y siempre me escriben y me dicen, Sofe, yo quiero ir a Australia a estudiar un curso del IELTS. A ver, ¿qué inglés tienes? 0. Entonces, un curso de inglés o un curso de IELTS o un curso de preparación para el IELTS no es un curso de inglés. Es un curso para mejorar tu score o mejorar las técnicas para el examen del IELTS o el TOEFL o el PTE. Entonces, te ayuda a mejorar el score, las técnicas del examen. Caemos en los cursos vocacionales, que es poco sabido en Latinoamérica, por lo menos aquí en México casi nadie conoce qué son los cursos VET o los Vocational Education and Training. Son cursos técnicos, no son grados, son cursos. Son diplomas, certificados o advanced diploma en una área. Te dan un conocimiento técnico práctico de alguna área, ya sea marketing,
management, business, lo que sea. Es un curso sin ponerle filtro, es solo un curso. Es un curso que va desde lo básico hasta lo más avanzado en la parte técnica. ¿Me puede ayudar un curso técnico para posibles futuros procesos migratorios? Sí, te puedes sumar siempre y cuando el curso sea correlacionado con tu perfil previo o que el curso conlleve a una carrera técnica que esté dentro de las listas de carreras en demanda en Australia. Básicamente es eso. Los Higher Education son los VIP. Digamos, son los programas más premium de Australia. Son donde Australia se lleva los rankings de las universidades. Australia tiene en su haber, creo que 36 universidades, si más no me recuerdo. De esas universidades, un gran número tiene ranqueo de entre las 100, entre las 200, entre las 300. O sea, cualquier universidad en Australia está dentro del ranqueo del QS, lo que certifica la posición de una universidad a nivel mundial. Van desde los pregrado, posgrado, doctorado. Por ahí alguien preguntó si puedo postular a los doctorados. Los doctorados para las universidades de Australia son lo más alto en conocimiento. Los doctorados van un poco más en las áreas de investigación. Hay muchos programas de investigación, inclusive muchos doctorados de investigación que son con full beca. O sea, la misma universidad te concede un salario por estar trabajando para un programa investigativo de esa universidad. Entonces, esos son beneficios en todos los programas. También como agente, nuestro interés casi siempre es lograr, digo casi siempre porque no siempre logramos becas a los estudiantes, porque algunas de las becas, ya vamos a hablar un poco en relación a eso, son de mérito académico. Cosas muy buenas que tienen los perfiles, por ejemplo, de los estudiantes de México, es que tienen perfiles muy, muy altos académicamente hablando y casi siempre logramos becas del 25, 30 hasta el 50% de descuento. Entonces, son beneficios que podemos lograr en el sector de Higher Education. Lo que es el sector de BED y los ELICO, siempre tratamos de buscar que los colegios e instituciones nos concedan descuentos para los estudiantes de Latinoamérica. En esta parte, ¿quieres agregar algo? Sí, Sofe. Rápidamente nada más, viendo una pregunta que hacían algunos de nuestros amigos en el chat, preguntaban qué se podía estudiar en Australia. Realmente todas las áreas de conocimiento están disponibles en el país. Así que en la disciplina que tú quieras estudiar, seguramente habrá una institución educativa o más de una que lo haga. Y nada más como un dato también curioso aquí, recuerden que hablando de los rankings y esto, ya Sofe mencionó alguno de cómo están posicionadas las universidades australianas, pero todas las universidades australianas tienen al menos un área académica rankeada en el top 50 a nivel internacional. Con lo cual pueden ustedes tener la garantía que lo que van a ir a estudiar a Australia es algo de clase mundial, algo que es avanzado, algo que está en el top de todo lo demás. Bueno, aquí entonces pasamos a los requisitos para irse a estudiar y trabajar. Aquí colocamos que el aplicante tenga entre 18 y 50 años. Esto son promedios porque inclusive tenemos aplicaciones de menores de edad. Los menores de edad también pueden aplicar a la visa de estudio. Ciertamente el proceso se hace, digamos, es un proceso especial y específico, valga la redundancia, porque los requisitos son, para un menor de edad tenemos que tener, digamos, el consentimiento de los padres para el viaje, etcétera. Pero para los que están conectados, creo que la mayoría son mayores de edad. En términos, y muchos nos hacen esta pregunta, Edgar, y es, ¿puede una persona mayor a 30, 40 o hasta 50 años poder aplicar a la visa de estudio? Quiero que lo diga la misma embajada y que responda a esta pregunta. Tú puedes ir a estudiar a Australia sin importar tu edad, siempre que demuestres que lo que estás estudiando es algo acorde, va en línea con lo que es tu experiencia, tu historia previa, ¿no? A lo que te dedicas, a lo que das clases, por ejemplo, si fuera el caso. Siempre es muy importante poder demostrar esa parte, porque lo que se busca en el país es tener estudiantes auténticos.
estudiantes que realmente vayan a un programa académico por el interés de obtener mayor conocimiento y no simplemente como para filtrarse en el país. Aquí caigo un poco también en la experiencia de nosotros. Hemos tenido al día de hoy casi 6 aplicantes mayores de 50 años con visas aprobadas. Las aplicaciones, mientras más edad tengas, mientras más sea la edad del postulante, ciertamente hay que darle fuerza a la aplicación, hay que documentar bien los planes educativos o los planes que tenga el aplicante en Australia. Entonces, no, en resumen, el que tenga mayor de 30 años, hasta 40, hasta 50 años, no limita el que me puedan aprobar un visado, pero ciertamente la aplicación tiene que ser mejor documentada, con más fuerza, y aquí es donde entramos nosotros a ayudar que esta aplicación sea vista con mejores ojos, sea vista con un mejor análisis. Entonces, hay que documentar, ahorita vamos a caer en el punto del por qué me niegan la visa. Por otro lado, tener el pasaporte vigente es importante, porque sin pasaporte no puedo hacer ningún tipo de movimiento. La GT Letter o la carta de genuina intención es la cédula de identidad, es la radiografía completa de ustedes. Una carta de genuina intención, aquí es donde nosotros como agentes los orientamos a ustedes a que la carta sea bien explicada, la carta sea con los motivos sean bien documentados y bien expresados, para que el funcionario, al leer la carta de genuina intención, ya tenga una idea correcta y precisa del por qué y para qué y cómo y cuándo quiere el estudiante hacer esto y cómo lo va a beneficiar a su regreso, a su retorno a país de origen. Por otro lado, el perfil académico, el perfil laboral, y esto es algo que siempre le trato de decir a ustedes. Si en la carta de genuina intención digo que soy ingeniero, arquitecto, lo que sea, debo de documentarlo. Si tengo el título, si tengo las calificaciones, lo mando a traducir y eso eso es lo que le va a dar fuerza a la GT Letter. Si tengo un trabajo y en el trabajo me requieren el inglés o el tal cosa para tal cosa, también si tienes la carta del empleador, metemos la carta del empleador y así sucesivamente. Documentar. La carta de genuina intención es la radiografía. Por otro lado, para ciertos programas, por ejemplo, los programas de pregrado, posgrado, siempre me van a pedir un examen de inglés, un certificado de inglés, sea IELTS, TOEFL, PTE, Cambridge. Las universidades aceptan la gran mayoría de esto. Inclusive, algunas universidades tienen el English Placement Test o el examen interno de la misma universidad y lo pueden presentar y pueden ser aceptados en un programa universitario. En algunos programas, como por ejemplo las maestrías, también le piden lo que es el currículum vitae como parte de los requisitos. Caemos un poco para que tengan ustedes un conocimiento de qué es el análisis, cómo se hace el análisis de las aplicaciones de visas y por qué algunas visas suelen ser más tardadas, algunas suelen ser más rápidas, porque hay países que niegan más, hay países que aprueban más rápido. Aquí voy a explicarles dos vertientes. Australia, el gobierno de Australia, el Migraciones, el Departamento de Migraciones, hace una doble clasificación del aplicante principal. La nacionalidad el gobierno lo va a tener en cuenta y va a tener en cuenta también el assessment level o el nivel de riesgo del proveedor educativo. Entonces, si hay países de alto y de bajo riesgo, siendo uno el mejor de los mejores de los niveles. Por ejemplo, ahí se encuentran varios países ahorita, después de pandemia, muchos de los países estamos en nivel 1. El hecho de estar en nivel 1 es porque durante 2 años no hubo proceso de visados en muchos países. Entonces, no hay un récord de los procesos de visados todavía. Entonces, en julio se vuelve a recalibrar todos los assessment level para las nacionalidades. Ahorita muchos de los países son nivel 1, pero hay países donde se recomienda documentar mejor que en otros, ¿vale? Aquí también los colegios pueden ser colegios nivel 1, que es muy beneficioso. Por ejemplo, TAFE es un nivel 1.
Las universidades son nivel 1. Hay proveedores más fuertes que otros y ayudan a impulsar el proceso. Entonces, los Assessment Level 1 en teoría son procesos como, por ejemplo, nacionalidades o estudiantes que vengan de Chile, nacionalidades que vengan de Europa, nacionales que vengan de México, por ejemplo. Los procesos de visados para México nos salen o nos los aprueban en pocos días. Los procesos de Chile nos los aprueban en 4 semanas aproximadamente. Los procesos de Europa en 1 semana ya están aprobados. ¿Por qué hay retrasos en los procesos de visado para nacionalidades como Uruguay, Argentina, Colombia, Perú? Esta pregunta se la puede responder Edgar. Bueno, realmente eso sería un tema para Home Affairs. En Australia no manejamos el tema de las visas como tal, pero lo que es un hecho es que cada país representa un diferente nivel de riesgo y en función de esto es que se tardan un poquito más el otorgar una visa de estudiante. También hay que recordar que en este momento hay por ahí acumuladas un montón de visas que están retrasadas por causa de la pandemia. Sin embargo, las nuevas visas y demás están saliendo relativamente rápido. Entonces, allí les sugiero el poder hacer su solicitud de visa lo más pronto posible. Aquí yo comparto lo que dices tú, Edgar, porque las aplicaciones que estamos metiendo en la actualidad, las más jóvenes, son las que nos están aprobando con mayor prontitud y las aplicaciones previas son las que se están tardando un poco más. Aquí yo dijera un poco, agregando un poco a lo que dice Edgar, agregar un poco la situación que el volumen de aplicaciones que vienen, por ejemplo, de Colombia son muy altas. El volumen de aplicaciones que vienen de Brasil son muy altas. Inclusive durante pandemia nosotros teníamos aprobaciones de visas de México. México nunca paró, pero también de México no se mandan muchas aplicaciones anuales. Creo que ¿cuántas son las aplicaciones de México que se mandan anualmente, Edgar? Tengo un dato exacto en este momento, pero por ejemplo, hasta antes de la pandemia, el total de enrollments que había en Australia de estudiantes mexicanos andaba por ahí de los 3,000, comparado contra los 20,000 de Colombia y los casi 23,000 de Brasil en ese año. Entonces, realmente los volúmenes son muy, muy diferentes. Aquí es donde yo tomaría un poco más ese análisis de que el volumen de aplicaciones que quedaron remanentes 2020, 2021 son muy altas para Colombia. También las aplicaciones provenientes de Perú. Ahorita el volumen de Perú se disparó, o sea, hay muchas aplicaciones de Perú. De Argentina, el problema o la situación con Argentina es que las aplicaciones son analizadas con ojo o con lupa. Las aplicaciones también de Uruguay son pocas. El tiempo de espera también hay que ser analizado por un agente. Entonces, el assessment level sí afecta, el volumen de aplicaciones también afecta, y lo que son los proveedores, el que sea un proveedor universitario, un TAFE, un curso universitario, bueno, todo lo que sean los proveedores también ayuda o retrasa también el proceso. Entonces, ciertamente, aquí le pongo un énfasis en que si van a hacer un curso de inglés, traten de que siempre sea un proveedor de alto rango, un proveedor fuerte, un proveedor con gran trayectoria. La mayoría de los colegios en Australia tienen buenas trayectorias y buenos estándares. Hay colegios como para mí, el favorito mío es TAFE, porque TAFE es un proveedor del sistema público y ayuda mucho a ser mirado, a ser analizado, porque todo el mundo en Australia conoce TAFE. Sea el TAFE de cualquier estado, todo el mundo sabemos quién es TAFE. Entonces, los proveedores también afectan o benefician el proceso. El punto aquí es crucial para todos. O sea, aquí comenzamos un poco del por qué niegan las visas en Australia. No hay una realidad, no hay una verdad absoluta. Yo no la tengo, no soy migraciones, simplemente en base a mi experiencia del por qué, y he visto algunas negativas de visa, y básicamente es uno,
hay poca evidencia. Por ejemplo, si digo que soy ingeniero, no subí el título y las calificaciones. Si digo que estoy trabajando en tal empresa, no coloco un certificado de trabajo en esa empresa. Hay inconsistencia, por ejemplo, en el caso de que digo que soy ingeniero, pero no trabajo como ingeniero, pero estoy aplicando a un curso de yoga. Entonces, aquí hay como también inconsistencia del el perfil laboral o académico con lo que quiero estudiar. ¿Puedo estudiar un curso que no sea correlacionado? Sí, pero hay que documentarlo, hay que justificarlo, hay que darle fuerza. Entonces, cuando no se le da fuerza, se hacen aplicaciones blandas, aplicaciones sin trasfondo, aplicaciones sin documentación. Migraciones solo se basa en la documentación que le estás dando. Migraciones puede pedirte un request, puede pedirte un requisito, puede decirme, mándame tal cosa, pero también puede dar decisiones sin que le mandes cosas, simplemente con la información que tú le estás colocando. Entonces, esto es fuerte en muchos de los posibles escenarios. La falta de lazos de país de origen. Aquí es cuando, por ejemplo, me dice un aplicante, no tiene título, no tiene calificaciones, está desempleado, viene de un país de alto riesgo, como puede ser Venezuela, por ejemplo. Entonces, hay factores que ayudan a que Migraciones pueda entender que esa persona no se va a regresar a su país de origen y sus razones principales del por qué quiere irse a Australia no sea educativa, sino tiene otro trasfondo. Entonces, los lazos con el país de origen ayudan mucho al poder enmarcar. ¿Qué me puede enlazar a mí, a mi país de origen? Bueno, si tengo mi esposa, mi hijo allá en el país de origen, si tengo un empleo y puedo certificar que mi empleo me va a esperar a la culminación de mi inglés. Todo lo que ayude a que Migraciones entienda de que tú vas a tener una buena razón para regresarte al país de origen. Por ejemplo, también, ¿qué me puede pensar Migraciones que me ata a mi país de origen? Que tengo un empleo fabuloso con un salario fabuloso y tengo una solvencia económica muy alta. La solvencia económica ayuda a veces a entender que ese aplicante del país de origen hace bastante dinero. ¿Por qué no se va a regresar a su país de origen? Entonces, los lazos no son solamente lazos. Australia no siempre toma en consideración que tiene una casa, tiene un registro de una empresa. Esos son bienes que se pueden vender. Entonces, los lazos no son siempre el tener una casa o el tener un carro. Son como más para categoría de una visa de turismo, por ejemplo. Pero para una visa de estudio va más el trasfondo, va más el lazo, las razones que yo como agente migratorio analizo del por qué tú te vayas a querer regresar a tu país de origen y sea temporal este plan en Australia. Tiempo total del curso. Muchas aplicaciones, por ejemplo, de Perú, que me dicen, Sofe, quiero aplicar a 1 año y medio de inglés o 1 año completo de inglés y tengo un empleo pues normalito, con un salario normalito. Migraciones va a tomar en consideración de que, a ver, vas a irte por un curso de 1 año completo, te va a esperar tu trabajo por 1 año completo. Comienzo a dudarlo. Entonces, también el tiempo del curso de inglés, por ejemplo, en el caso de los cursos de inglés, también puede afectar o beneficiar. Por ejemplo, siempre digo que los planes de su primera visa sean planes conservadores, planes que Migración pueda analizar un poco con más lógica. No hay más que otra palabra que describir la lógica. Tienen que ser coherentes en lo que dicen y hacen. Si estoy diciendo que necesito el inglés para una promoción, para un requisito de una maestría en el país de origen, sean coherentes. Un curso de inglés, por ejemplo, de 1 año completo, ya yo comienzo como agente a dudar un poco si es verdad o es mentira o si es verdadera las razones. Entonces, sean coherentes, sean conservadores, sean prudentes en los tiempos de los programas que vayan a elegir. Por otro lado, la solvencia económica en algunos países se toma mucho en consideración. Aplicaciones de Perú, de Argentina, de Uruguay, Colombia ahorita se están tomando en consideración algunas. Entonces, la solvencia económica, yo siempre digo que mientras más masa morra. Mientras más ustedes puedan demostrar la solvencia económica, mucho mejor, porque yo como agente migratorio doy a entender de que en mi país me va muy bien,
¿por qué no regresarme a esa estabilidad económica que tengo en país de origen? La edad, aquí la edad juega un rol en relación a que, bueno, si ya tengo 45 años, tengo que demostrar, por ejemplo, la aplicación esta de un aplicante de aquí de México, tiene 52 años, fue aprobada la visa, él es dueño de una empresa, metimos el registro de su empresa aquí en México, la carta donde la misma empresa, que él era mismo socio, los mismos socios dijeron que van a necesitar que él avance su nivel de inglés porque va a ser ahora el encargado de toda la documentación y la negociación de nuevos clientes en el extranjero. Entonces, la documentación siempre ayuda a la gente migratoria que no importando la edad, sea lógica, siempre sea lógica el por qué ustedes necesitan tal o cual programa educativo. Por último, adjuntar todo el grupo familiar. El adjuntar todo el grupo familiar se permite, la visa te lo permite, es cierto, pero ciertamente Migraciones toma todo en contexto, todas estas cositas que le estoy diciendo, y si además agrego que, por ejemplo, no tengo título o tengo un trabajo, ok, pero no tengo tanta solvencia, pero al mismo tiempo me quiero llevar a mi esposa y a mis 5 hijos. So, ya Migraciones va a entender un poco de que tu plan a largo plazo, a mediano plazo, va a ser un poco más la movida de tratar de quedarte o explorar otras vertientes en los procesos en Australia. Entonces, básicamente, en resumen, Migraciones se divide en varios aristas de visado, pero el sector educativo solo se rige por el sector intenciones educativas. Se basa en la vertiente de que los estudiantes van a estudiar y se van a regresar a país de origen. Y como se van a regresar a país de origen, la idea es siempre tratar de documentar el porqué y de las razones que me puedan hacer regresar a mí a país de origen. Básicamente, todo se tiene que ver en contexto. El que tenga, por ejemplo, millones de dólares en las cuentas bancarias no me es garantía de que me vayan a aprobar una visa. El que tenga una visa americana aprobada, ¿me van a aprobar la visa australiana porque ya tengo la visa americana? No, todo es mirado en contexto. En esta parte no sé si quieres agregar algo, Edgar. No, Sofe, creo que es muy completo lo que has explicado. Perfecto. Gracias. Vale, continuamos. ¿Qué hacer si quiero quedarme en Australia? Es una variante, es un factor como agentes migratorios en el caso de aquellas personas que están mirando algunos procesos un poco más para una visa de graduado o aplicar un proceso migratorio. Estamos calificados para poder orientarle a saber cuál es el pathway o el camino o el atajo para poder explorar estos procesos. Como agencia migratoria estamos calificados. Voy a explicar de manera rápida para no quitar tanto tiempo de Edgar, un poco el pathway de la educación. Y aquí viene un poco más el plan a corto plazo, mediano plazo o largo plazo. Si no tengo inglés y quiero irme a Australia, pero tampoco tengo carrera, comenzar entonces con un curso de inglés y luego del inglés o hago un curso técnico o hago una licenciatura o una licenciatura. Pero comienzo con el inglés. Si no tengo inglés, pero tengo carrera, puedo hacer bien sea después del inglés un curso vocacional o una maestría. ¿Qué pasa si tengo inglés, con inglés y con carrera? Muchas de las aplicaciones, por ejemplo, de México son estas. Tienen inglés, tienen una carrera, pero quieren irse a Australia a hacer un MBA o a hacer una maestría. Aquí es donde nosotros analizamos un poco el perfil del aplicante, saber cuál es su GPA o su score o su promedio de calificaciones y lo ayudamos con lo que son las becas. ¿Qué pasa si tengo inglés pero sin carrera? Bueno, comenzar o bien sea como un curso vocacional, una carrera técnica o hacer una licenciatura. Cualquiera de las dos también me puede conllevar, dependiendo de los programas, me pueden conllevar a una visa de recién graduado. Y después de la visa recién graduada, si quieren explorar procesos migratorios, también está la viabilidad o la elegibilidad si cumple con los requisitos. ¿Cómo buscar trabajo en Australia? Ciertamente nosotros, a los estudiantes que se van a Australia, apenas lleguen en Australia, EMSA Australia, la oficina física en Australia, son los encargados de tratar de ayudarle con la búsqueda de empleo, resumen curricular, activación
como el número de impuestos, etcétera. Pero aquí le dejo digamos como la matriz o el matrix de todos los portales web. seek.com.au. Esto es casi que el portal de todos los empleos en Australia. Eso está al día, está actualizado. ¿Qué quiero con esto? Que ustedes comiencen a usarlo. seek.com.au es donde nosotros normalmente, o los estudiantes, yo por ejemplo cuando llegué, mi primer trabajo fue a través de Seek. Entonces, Seek está actualizado, vienen los salarios promedio, cuánto están ganando, cuánto están pagando, está toda la información aquí. Es un recurso de un tercero. Nosotros no somos dueños de Seek, ojalá fuéramos dueños de Seek, pero aquí le trato de ayudar a ustedes con confirmar. Es verdad que puedo ganar tanto por hora. Es verdad que hay demasiado trabajo para waiter, para cleaner, para salesperson, para lo que sea. Ahí es donde ustedes traten de ser parte del proceso y no consecuencia del mismo. Le damos esta herramienta para que ustedes también comiencen a familiarizarse a qué está pidiendo Australia, cuánto están pagando, cómo está la empleabilidad, etcétera. ¿Cuánto cuesta estudiar Australia? Esto es algo como muy relativo. Básicamente estoy colocando como las matrices básicas de lo que puede ser el proceso. Ciertamente hay que tomar en consideración cuánto cuesta la visa, que al día de hoy es 630 más impuestos, llega a $638 australianos. El seguro médico aproximadamente comienza a partir de los $40, pero mientras más tiempo, el costo comienza a bajar un poco en términos de lo que cuesta mensualmente. Hay que tomar el seguro médico. Voy a hacer énfasis, explicarle que el seguro médico para aplicar a la visa de estudio tiene que ser un OSHC, Overseas Student Health Cover. Son seguros médicos que no son seguros internacionales. Son seguros médicos que son diseñados por Australia para extranjeros que vienen a estudiar en Australia. Yo, por ejemplo, que soy ciudadano australiano, en Australia hay muy poquitos hospitales privados. La mayoría son hospitales públicos. Parecen la NASA. Pero a lo que voy, el OSHC tiene la misma cobertura que yo tengo como ciudadano. Entonces, ustedes están digamos, cubiertos al 100% por eventualidades. ¿Qué cambia de un seguro a otro? Básicamente, lo que cambia es cómo hago las consultas médicas que no sean emergencia. Entonces, eso varía un poco de seguro en seguro, pero mi recomendación, agarren el seguro que sea más económico, porque todos cubren lo más fuerte de los procesos, que son incidencias médicas, ¿vale? Algunos inclusive cubren incidencias dentales, psicológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero casi todos suelen ser lo mismo. Pero en resumen, no es un seguro internacional, es un seguro australiano para extranjeros en el sistema de salud. Por otro lado, los biométricos, y por otro lado también los exámenes médicos, porque dependiendo de la nacionalidad, a algunos le piden biométricos, otros le piden biométricos y exámenes médicos, y otros no le piden nada. Por ejemplo, Chile no le piden, Argentina no le piden, Uruguay no le piden, Europa no le piden, a México le piden biométricos, pero a Perú, a Brasil, Colombia le piden médicos y biométricos. Entonces, cada nacionalidad, el proceso varía un poco de estos requisitos del examen de la captura. Biométrico es captura de huella, no es nada médico. Y los exámenes médicos sí son exámenes médicos. Le hacen un chequeo de los pulmones, una radiografía, para saber si tienen tuberculosis, creo, no estoy muy seguro, tuberculosis, y exámenes de la orina. En algunos países piden orina y sangre, pero básicamente es para ver si lo más fuerte, lo más complejo de una aplicación es que tengan tuberculosis o hayan tenido tuberculosis. Pero básicamente me han hecho muchas preguntas. ¿Puede una persona que tenga diabetes? ¿Puede una persona que tenga VIH? Sí, pueden ser aprobadas sus visas, no importa que tengan VIH, o no importa que tengan diabetes, o no importa que tengan... Lo más fuerte son enfermedades contagiosas. Es donde más migraciones toman en consideración, ¿vale? Por otro lado, aquí coloqué una mensualidad promedio de lo que son los costos promedios que un estudiante gasta al mes. No son los oficiales para Australia son casi 1.730 y algo.
de lo que oficialmente gasta un estudiante internacional. Yo me voy a lo módico y a lo real, lo que es estudio, lo que es transporte, comida, celular y vivienda. Este es el monto promedio, que es lo que un estudiante conservadoramente puede gastar. Ahí no le estoy metiendo compras desmesuradas, no le estoy metiendo salidas nocturnas, etcétera. No le estoy metiendo vida social. Es lo básico. En términos de los pasajes, bueno, ahorita con lo de la pandemia se está activando, por lo menos ahorita en marzo, se activa, creo que el 20 y algo, la ruta con Latam, la ruta con Avianca, algunas. Se están activando todas las rutas comerciales, entonces ya comienza a tener opciones de viaje. Entonces ya las opciones ya comienzan a tener un poco más de rutas disponibles a partir de que también el gobierno australiano abrió también la posibilidad de turistas internacionales puedan ir a Australia. Y por último, el costo del programa educativo. Aquí varía mucho si te vas a un curso de inglés, un curso vocacional, un curso de universidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quieres agregar algo aquí en esta parte, Edgar? Sí, nada más comentar ya en la parte de manutención y esto, es importante, como tú decías, considerar el estilo de vida de cada quien. También es importante considerar la ciudad en la cual vamos a estar estudiando. Y nada más a manera de referencia, hace algunos minutos Sofe comentó que el salario mínimo en Australia empieza a partir de $20 por hora. Entonces, si yo puedo trabajar 20 horas a la semana, en 4 semanas o un mes, yo estoy reuniendo $1,600 australianos, que es lo menos que puedo ganar, ¿no? En ese aspecto, con lo cual, bueno, una buena parte de tus gastos de manutención se pueden salir de esa parte y estar tranquilos, ¿no? Perfecto. Inclusive pudieses ahorrar dependiendo de la ciudad que te vayas y el estilo de vida que tengas. Así es. A ver, un poco más, voy a hablar un poco rápido en relación a las becas. Australia tiene varias becas disponibles y varios financiamientos. Aquí coloqué FIDER y FONET, son fondos de financiamientos educativos, básicamente son para los mexicanos. También está CONACYT, que es una beca en full, que sí es también del gobierno mexicano, pero en cada país tienen varios otros tipos de accesos a financiamiento, como Confuturo, está otro de Perú, están los financiamientos del Banco de Crédito de Perú, está la beca de Chile, hay varias becas regionales o becas de su propio país. Nosotros tratamos de darles indicaciones para lo que son procesos de becas o financiamientos educativos. No todos los programas cumplen los requisitos para lograr estos créditos educativos. Voy a ser rápido con esto. Los créditos educativos básicamente es como una beca, porque la tasa de interés casi que muy bajita, un 2, un 3% anuales, al pagadero a 10 años, tiempo de gracia después de graduado hasta un año, etc. Yo también estudié con créditos educativos y para mí fue casi como una beca porque tuve acceso a poder pagar la universidad y luego poder regresar el dinero que me prestaron en este caso. Por otro lado, la beca de Destino Australia o Destination Australia, perdón, sigue activa actualmente y no estoy muy actualizado con esto, Edgar, y me quiero que me confirmes esto. Claro, tiene muchos detalles el programa, pero básicamente les puedo comentar que se trata de una beca que existe para programas de educación vocacional o para educación superior y que consta principalmente de un apoyo en colegiatura de $15,000 australianos por año, por hasta $15,000 australianos por año, dependiendo del tipo de programa, y aplica solamente a universidades en ciudades regionales. Aquí de nuevo con la parte regional, el estudiar también una maestría, un programa universitario en una zona regional, también le puede dar la posibilidad de tener acceso a esta beca de Destination Australia, siempre y cuando cumplan los requisitos, porque también requisitos aplican en relación al perfil académico y caemos un poco también en la parte de las becas por mérito académico. Las becas por mérito académico son bastante viables siempre y cuando el postulante cumpla con
van desde del 70% de GPA, o sea, 70% de la calificación. Si es del 1 al 7, del 1 al 10, tener un 7, o si es del 1 al 20, pudiese ser un 16, un 17. Y así sucesivamente. Las becas de méritos académicos son becas a las cuales nosotros siempre tratamos de ayudarlos a ustedes a que la universidad se las conceda. Entonces, aquí es un poco más analizando qué promedio tiene. Ciertamente las universidades de Sudamérica son fuertes y por eso los promedios no son tan altos, y mientras más pública sea la universidad, a veces es más difícil tener un promedio muy alto, pero básicamente si tienes un promedio mayor a un 70, 80, 85 y así sucesivamente, aumenta las posibilidades que nosotros podamos lograr acceder a estas becas que concede las universidades. También aquí es un poco más redundando un poco con las extensiones de los MBA. Muchas universidades se compiten un poco de los estudiantes que quieran MBAs y tratan de ayudar a que muchos de los estudiantes se les conceda becas del 25, del 30%, inclusive la Tasmania University concede becas del 50%. Hay universidades que se enfocan también mucho en la parte de las becas para ciertas maestrías. Vamos a ir concluyendo un poco en relación al por qué aplicar a través de nosotros. Es un poco en relación a la asesoría es totalmente gratuita, alta experiencia con el mercado latinoamericano, no solo de México, estamos procesando el visa de toda Latinoamérica, el acompañamiento antes, durante y después, porque también en Australia los estudiantes de nosotros siguen teniendo el acompañamiento de las oficinas en Australia. Los pagos directos, nosotros nunca aceptamos pago a nuestras cuentas bancarias, los pagos siempre son directos a los proveedores educativos, colegios, universidades, lo que sea. Estamos certificados, como lo dijimos previamente, ayudamos con lo que son lo de las becas o financiamientos educativos también. La idea es que lograr o posiblemente hacer más viable un proceso de irte a Australia a estudiar cualquier cosa, ¿vale? Por otro lado, gestionamos lo que es la visa. Buscamos lo que es el registro, hacemos lo del registro para el colegio, lo de los COEs, todo lo que es la gestión administrativa en relación al proceso, la aplicación del visado, importantísimo. El que tengan un respaldo de una agencia migratoria ayuda mucho a que la gente ya entienda un poco cómo piensa migraciones. Entonces, ideal sería que los procesos de visados también tengan una expertise. Hoy, por ejemplo, me llamó una chica de aquí de México donde el agente educativo no sabía cuáles eran los documentos que ella tenía que agregar y que le estaba pidiendo migraciones. Entonces, me llamaron a mí para que yo le dijera cuáles eran esos documentos que estaban haciendo request. Entonces, es importante que también el agente entienda qué es, cómo se va, cómo se comienza, cuáles son los documentos que pueden que te pidan en cualquiera de los procesos. Y por último, la gestión del seguro médico y activación en Australia. Y bueno, tener oficinas en Australia, ya lo hemos dicho. Y aquí ya comenzamos con un poco de caer un poco en las preguntas. No sé si hayan dejado sus preguntas. Danilo tiene 3 básicas preguntas. Si quieres te la dejo a ti, Edgar, o son para mí, Danilo. Para mí. Una pregunta me dicen, ¿en la visa de trabajo se puede incluir a la pareja de hijos? Sí, si es una visa, todas las visas de Australia, en cualquiera de los aspectos, excepto la Work and Holiday Visa, son visas que te permiten, una, son multientradas, 2, son visas que permiten adherir o adjuntar al núcleo familiar, o si ya la tienes aprobada y si la mencionaste, también adjuntarlos a tu proceso. Y ellos se ven beneficiados siempre y cuando sean pareja. Muchos de los aplicantes me dicen, Sofe, ¿puedo adjuntar a mi novia? A ver, Australia es generosa en quién puedes adjuntar, pero cuando son novios y si no hay una comprobación de 12 meses de relaciones de esa de facto relationship o relación de concubinos, entonces se hace un poco más difícil, hay que comprobar, hay que demostrar, hay que documentar, ¿vale? Entonces, básicamente la respuesta que me hiciste, sí puedo adjuntar a mis hijos, a mis
pareja si voy a aplicar una visa de trabajo. Si ingresé a un MBA de 2 años, mi pareja, no terminaron la pregunta, pero creo que sí mi pareja puede trabajar, me imagino. Pues sí, a ser aceptado en un programa de MBA de 2 años, le concede a tu pareja el beneficio de poder trabajar tiempo completo y el beneficio a ti, y dependiendo de donde lo estés estudiando, te concede una visa de graduado a la conclusión del curso o la maestría que estés haciendo. Y durante el curso, tú como aplicante principal puedes trabajar medio tiempo y tiempo completo durante tus break o durante las vacaciones. Me preguntan perdón, la última arriba o abajo. Una maestría con mis hijos, podrá ir al colegio de manera gratuita. Dependiendo, me están haciendo la pregunta si quiere aplicar una maestría, si los hijos pueden estudiar de manera gratuita. La respuesta es sí y no, dependiendo del estado, porque cada estado, como son federales, cada estado, por lo menos Western Australia, donde está Perth, ellos sí conceden creo que es un descuento, un 100% de descuento a los estudiantes de maestría. El sur de Australia casi que un 100%, creo que nada más son 3,000 al año, no recuerdo bien, pero cada estado, dependiendo de la maestría del estado, ellos te conceden el poder o de manera gratuita o con precios bastante módicos. Hay cursos de inglés de aproximadamente 2 meses para Australia. A ver, los cursos de inglés, tú decides cuánto quieres meterle. O sea, si quieres un curso de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, bueno, normalmente ningún colegio o pocos colegios te van a conceder venderte o concederte una aplicación para un curso de 1 semana, 2 semanas. Ideal sería, o básicamente para poder tener acceso a ciertos visados, en el caso de la visa 500, que es la visa de estudio, lo normal es que sea de 3 meses como mínimo. Y te darán alguna ventaja si se manifiesta vas a trabajar remoto. Mira, aquí con lo del trabajo remoto, es un tema en gris, es un tema bastante difícil de responder. Él me está preguntando que si hace una aplicación de visa y en su carta de motivo dice que va a seguir trabajando remotamente. Ciertamente aquí es como una zona gris, porque la visa te permite trabajar en Australia medio tiempo, en teoría. Ahorita, temporalmente, le permite trabajar tiempo completo, pero esto no es forever, o sea, esto no va a ser por siempre, es temporal. Entonces, el hecho de que le estés diciendo a Migraciones que vas a trabajar tiempo completo remotamente y también vas a estudiar medio tiempo, es una incongruencia. Hay un choque de opiniones. Entonces, yo no recomendaría el que en una carta de exposición de motivos diga voy a seguir trabajando tiempo completo remotamente. Aquí estás contradiciéndote con tus genuinas intenciones de estudios. Vas a Australia a trabajar. Sí, pero me están pagando en país de origen. Vas a trabajar. Estás haciendo funciones laborales. Entonces, el expresar que voy a trabajar a tiempo completo remotamente, estoy contradiciéndome mucho de las intenciones temporales de estudio en Australia. ¿Quieres agregar algo, Edgar? No, Sofe, lo has explicado muy, muy claramente. Perfecto. Parte, me pregunta, ¿para todos los cursos necesito visa? Pues básicamente sí. Dependiendo, a ver, si voy a hacer un curso de 3 meses, yo puedo decidir, o de 2 o de 1 mes, yo puedo decidir o me voy con una visa de estudio que me permite estudiar y trabajar, o me voy con una visa de turismo, pero no voy a poder trabajar. Entonces, importante entender un poco cómo funcionan los visados. Si es un curso mayor a 3 meses, sí necesito una visa de estudio. Bueno, a ver, si es un curso que tenga un código CRICOS, ¿vale? Entonces, básicamente dos vertientes. Que tenga código CRICOS o que tenga el código de estándares australianos para ser vendido al extranjero. Y 2, dependiendo los tiempos. Porque si es mayor a 3 meses, entonces ya a jura y fuerza tendría que aplicar entonces una visa de estudio. Y bueno, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar al día de hoy. Igual los invito a que nos contacten. Ahí le pasó Danilo nuestro contacto directo. Aquí tienen los emails
los invito a que nos llamen, nos escriban, las asesorías son gratis y bueno, dándote muchas gracias, Edgar. La verdad, este evento nos ayuda mucho a confirmar y dar credibilidad a nosotros como agentes, sea porque ya tenemos muchos años en la industria, pero es de una tercera persona, es una autoridad llamada Austrade y nos contesta y estamos muy agradecidos por tu participación en este evento. Con mucho gusto, con mucho gusto. Siempre es una alegría que nos inviten a este tipo de eventos, tanto aquí en México como en las demás ciudades en América Latina. Y insisto, es importante para el gobierno de Australia el mostrar respaldo a los agentes que son serios y comprometidos. Bueno, gracias, Edgar. Te debo un café o no sé, una cena, un almuerzo, no sé. Y bueno, gracias a todos ustedes y bueno, invitándoles a todos que bueno, que hagan su proceso, sea o no sea con nosotros, tomen en consideración todo lo que hablamos el día de hoy y bueno, pues muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo evento. Gracias, Edgar. Buenas noches. Hasta luego.